noches, mi nombre es Miriam Úsuga y estoy en compañía de las señoritas Melissa Tavares y María del Pilar Sandoval. Los voy a contextualizar con un caso que queremos que tratemos y demos unas opciones o unas vías referente al caso. En el año 94, 154 familias compraron unas viviendas que tuvieron un costo de 28 millones de pesos a la constructora Nuevos Horizontes. Estas familias pagaron estas viviendas dando una cuota inicial de 19 millones de pesos y obtuvieron un crédito hipotecario por el valor restante de 9 millones de pesos. A los 3 meses de haberles entregado estas viviendas, empezaron a ver unas grietas en las paredes, en los pisos y en los techos que fueron causadas por un terreno inestable en el cual fueron construidos. De acuerdo a un reporte de Ingeominas, estos terrenos presentaban una inestabilidad ocasionada porque esos terrenos fueron unos botaderos de basura, lo cual ocasionaron que se produjeran todos estos agrietamientos en estas viviendas. Después de varios meses, estas familias fueron a reclamarles a los dueños de la constructora por los daños y perjuicios que se les causaron, y el gerente o el representante legal les dijo que ellos no podían responder por nada y que la empresa estaba con una disolución y que por lo tanto no les iban a responder por esos dineros. De acuerdo a lo anterior, entonces Melissa y María del Pilar, por favor nos explican o nos informan qué acciones se aplicarían a este caso para estas familias que perdieron todos sus ahorros de muchos años en sus vidas. Muchas gracias. Buenas tardes, Miriam. De acuerdo al caso expuesto, Horizontes Limitada, damos respuesta al caso. Para que aplique la acción del grupo debe cumplir con las siguientes características. El número plural de personas debe ser mínimo de 20 para que sea procedente. Deberá presentarse dentro de 2 años siguientes a la fecha en que se acusó el daño o cesó la acción vulnerable que lo generó. Debe presentarse por intermedio de un abogado. Puede ser presentada tanto por personas naturales como personas jurídicas que hayan sufrido de manera individual perjuicios, incluso el defensor del pueblo y los personeros municipales o distritales podrán interponerla en nombre de cualquier persona que lo haya solicitado o se encuentre en situación de desamparo. Deberá ser presentadas ante un juez contencioso administrativo cuando el perjuicio haya sido causado por una entidad pública o por una entidad privada, que desempeñe funciones administrativas en las originadas en razón de actividades de otros entes. Será competente el juez civil del circuito. Pese a que el conjunto de personas debe ser mínimo de 20, quien representa la demanda representa demandas de personas afectadas. Así que en el caso de Nuevos Horizontes Limitada aplica la acción de grupo, porque quienes hicieron uso de la acción de grupo fueron 154 familias que fueron perjudicializadas, por lo cual la demandaron a la empresa constructora Nuevos Horizontes, y la ley contempla que mínimo 20 personas para que pueda proceder, al igual que debe presentarse dentro de 2 años desde que se causó el daño. Aquí presentó a los 3 meses, por lo cual sí procede, y fue presentado esto a través de un abogado a quien representaba a personas naturales. Aquí la demanda es para obtener que se reconozca y se pague la indemnización de los perjuicios que causaron en construir un terreno de alto riesgo. Las acciones que se deben implementar frente a la conducta que tuvo la sociedad constructora con las 154 familias, se debe implementar el artículo 86, que habla de una acción de tutela. La acción de tutela consiste en velar los derechos fundamentales de las personas cuando se ven vulnerados o amenazados. Es acá donde los derechos de ellos se ven vulnerados. ¿Por qué? Porque son familias humildes, y al ser familias humildes comprometieron todo su patrimonio en estas casas,
y al no responderles no tienen dónde vivir, no tienen derecho a una vivienda digna. Entonces considero que la acción de tutela se debe imponer para que los jueces y las autoridades velen para que la sociedad constructora les responda. También habla del artículo 87. El artículo 87 habla de que toda persona debe acudir a la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento. La autoridad, según el artículo 87, debe velar para que la sociedad constructora cumpla como de lugar con estas familias, ya sea con casas nuevas, con el que les devuelvan el dinero. El artículo 88 habla de regular las acciones populares para los intereses colectivos relacionados con el patrimonio, espacio y seguridad. Estas familias se vieron afectadas. Entonces no solo son 2 familias, sino 154 familias. Es por esto que el Estado debe regular y velar para que estas familias le respondan y tengan protección de estos derechos y de la seguridad y la salud, todo, porque también aplica la ley 1976 del 13 de julio de 2016, el artículo 6. Habla de la certificación técnica de ocupación. Una vez concluida la sociedad constructora la casa, se debe tercerizar siempre. Se debe tercerizar un supervisor que mire que si no hayan fallas geológicas, que las casas estén bien construidas. Pero la sociedad constructora incumplió esto, no lo hizo. Entonces no hubo ningún certificado que dijera que estas casas estaban en buen estado para ser habitadas. La investigación que realizamos está basada en la ley 472 de 1998 y que el objeto de esta ley es regular las acciones populares y las acciones del grupo que se tratan en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y la protección de los derechos e intereses colectivos, así como la de los grupos o un número plural de grupos. Aunque la acción popular no aplica para este caso porque su finalidad es preventiva, la acción del grupo sí es aplicable debido a que su característica fundamental es que debe ser presentada por una pluralidad o un conjunto de personas a los cuales se les haya hecho un mismo daño. Para que aplique la acción de grupo se deben cumplir con las siguientes características. Que el número plural de personas debe ser como mínimo de 20 personas. Debe ser presentada dentro de los 2 primeros años a partir de la fecha que se causó el daño. Debe ser presentada por intermedio de un abogado. Debe ser presentado tanto por personas naturales como personas jurídicas que hayan sufrido de manera individual o grupal los mismos perjuicios. Debe ser presentada ante un juez contencioso administrativo cuando el perjuicio haya sido causado por una entidad pública o una entidad privada.